Combien sont ici? ¿Cuántos están aquí? Combien ils sont ¿Cuántos han ici? traído su mano aquí y su boca para poner aleluya, aplaudir al Rey de los Reyes? Qui veulent Y dire decir algo Alléluia? al que... Alléluia. Santo Dios. Saint, le Dieu Tout-Puissant. Aleluya. Amen. Va conmigo rápidamente, pero sí tenemos que ponernos de pie por la reverencia a la palabra de Nous Dios. allons nous lever pour la parole de Dieu. Amén. Amen. Mientras tanto, saludamos también lo que nos ve vía Facebook, lo que nos ve, Pendant ce moment, nous saluons aussi ceux qui nous suivent par Facebook y también lo que nos ve en YouTube, et aussi ceux qui nous suivent par YouTube y también lo que nos está escuchando en nuestra radio La et Perseverancia. aussi ceux qui nous écoutent à travers la radio. Amén. Que Dios os bendiga también con un breve momento en ese mensaje. Que Dieu vous bénisse à travers ce message. Aleluya. Amen. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Hechos Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Actes, 27, Actes des Apôtres 27, 23. 23. Hechos 27, 23. Léelo en el nombre del Padre. Actes 27, 23. 23. Amén. Léelo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. J'ai lu au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Dice así la palabra de Dios. La parole de Dieu déclare: Porque esa noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. 23. un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Alléluia. Et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et Alléluia. voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Hasta ahí. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu amor, Papa, por je tu te dis fidelidad. merci pour ta fidélité. Espíritu Santo, Esprit Saint, una vez más, une fois de plus, me recomiendo entre tus manos. je te laisse entre tes saintes mains. Yo no sé hablar si tú no hablas. Je ne sais pas parler si tu ne parles pas. Por eso, Señor, sea tú hablando a través de Raison mí. pour laquelle j'aimerais que tu parles à travers moi. Y tú has preparado esa ocasión. Tu as préparé cette occasion Porque tú has querido que esa palabra et salga. tu as voulu que ta parole soit annoncée. Señor, bendice. Bénis, Seigneur, cette Permita parole. que cada palabra que saldrá de mi boca, Permets que toute parole qui sortira de ma bouche, que venga de ti, oh Dios. que vienne de toi, Aleluya. Y que haga efecto en el corazón de tu que pueblo. puisse transformer le cœur de ton peuple. En el nombre Au nom que está sobre todos los nombres. qui est au-dessus de tout nom, El nombre de Cristo Jesús. le nom de Jésus-Christ. La iglesia dice. L'Église dit: Tomamos asiento un momento. nous allons nous asseoir un peu. En un poco minuto voy a ver si puedo decir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Dans un instant, je vais dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Sabe que muchas veces Et vous savez, plusieurs fois en nuestras vidas, dans notre vie, dans nos vies, a veces llegamos en un momento parfois nous arrivons dans un moment que los problemas nos invaden. et parfois les problèmes nous dominent. Y tenemos muchas situaciones complicadas, difíciles. Nous avons des moments difficiles dans la vie. Y a veces uno no sabe cómo salir del paso. cómo salir de Parfois esa nous ne situación. savons pas comment sortir de ces problèmes. Porque uno está como en caos, en choque, porque le viene problema por aquí, le viene problema por ahí. Parfois nous sommes KO, nous ne savons pas comment faire. A veces igual los hijos van mal, el matrimonio va mal, Parfois, no tengo trabajo. parfois les enfants vont mal et toutes les choses vont mal. Entonces, pero en medio de ese caos, a veces uno está que no sabe cómo salir de eso y no sabe cómo hacer. Parfois dans ce chaos, nous ne savons pas comment sortir de cette situation. Aleluya, aleluya. Amen. Pero yo te quiero decir algo. J'aimerais te dire quelque Cuando chose. uno está pasando en esos momentos tan difíciles, Quand tu passes des moments difficiles, pero cuando una persona tiene la palabra de Dios, mais si tu as la parole de Dieu, si una persona ha recibido una revelación de la parte de Dios, si tu as reçu la révélation de la part de Dieu, esa persona está muy segura. c'est une personne qui a la sécurité. Shemanasoa. Alléluia. Esa persona está muy segura. Cette personne a la sécurité. ¿Sabe por qué está muy segura? Tu sais pourquoi? Porque tiene la palabra de Dios. Parce qu'il a la parole de Dieu. Tiene la palabra del Creador. Il a la parole du El Créateur. que creó el cielo y la tierra. C'est lui le créateur de la El que terre la et du Biblia ciel. dice
el libro de Números 23. La parole dit dans le livre de Nombres. Y 19 que él no es hombre para mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Él no es hijo de hombre para cambiar su opinión. Il n'est pas fils d'un homme pour changer sa parole. Lo que ha declarado lo hace. Ce qu'il déclare, il le fait. Él dice lo hace. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. 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 Siento l'onction de Dios. Je sens l'onction de En Dieu. ese momento. Alléluia. 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 Pero bien, Shandakaya. Écoute-moi bien. Cuando estamos diciendo de eso, Quand nous parlons de cela, estamos diciendo que Dios es fiel a su palabra. nous disons que Dieu est fidèle à sa parole. Isaías 55, 11 me dice: Ésaïe 53, 11 dit: así será toda palabra que salga de mi boca. Toute parole, No volverá a mi vacía. toute parole de Dieu qui sort de sa bouche ne retourne pas comme ça. Tiene que cumplir el propósito del cual yo la envié. Il doit s'accomplir. Aleluya. Alléluia. Ahora, estamos viendo aquí. Nous voyons ici Es una historia un poquito muy larga. une longue histoire. Pero yo voy a resumir porque con un breve momento tengo que hablar. J'aimerais résumer un peu pour toi. La Biblia dice que Pablo, la parole de Dieu dit: Paul, tenía que ir a Roma il voulait aller à Rome para ser juzgado allí. pour être jugé. Pero mientras que estaba navegando, Pendant qu'il naviguait, estaba en el barco. il était dans le bateau. Entonces los problemas empezaron a rondar en el barco. Et il y avait des problèmes qui les Se dérangeaient. levantó la tempestad. Et il y avait la tempête. Se levantó la tempestad. Il y avait la tempête. Y entonces el barco empezó a hacer el naufragio. Le bateau naufragé. O sea que el barco empezó a hundirse. Le bateau s'est naufragé. La Biblia dice, no tenemos tiempo para averiguarlo. La Bible dit: Sí, que no tenemos tiempo para nous averiguarlo. n'avons pas le temps pour vérifier. Se había levantado un fuerte viento. Il y avait la tempête qui s'est soulevée. Aleluya. Entonces todo lo que estaba en el barco estaba en pánico. Tout le monde avait le panique. Habían tirado las cosas Les gens jetaient les choses. porque tenían miedo de perder sus vidas. Ils avaient peur de perdre leur vie. Nemo Sheka Yasua. Alléluia. Pero lo que no sabía, Pero- estaba dentro del barco Et ils ne savaient pas qu'il y avait dans le bateau un homme que tenía la palabra. Que tenía la palabra. qui avait la parole. Repito otra vez. Alléluia. Alléluia. Un hombre que tenía la palabra. Un homme avait la parole. Entonces, mientras que ellos estaban panicando todo Pendant ahí, qu'ils avaient peur, entonces Pablo se levanta. Paul s'est levé. Le dice, oye, Il dit: écoute, sepa una cosa, sache quelque chose. que el ángel de Dios L'ange de Dieu, me visitó anoche il m'a visité cette y nuit. me dijo Et il m'a dit que no temamos. que nous n'ayons pas peur. Nadie perderá su vida. Personne ne va perdre sa vie. Aleluya. Alléluia. Aleluya. Alléluia. La tempestad que se había levantado La tempête qui s'est soulevée, se llamaba Heroclidón. on s'appelait Hérocliton. ¿Qué significa eso, pastora? Qu'est-ce Definición. que cela signifie? Tormenta de viento turbulente Un grand tourment que viene de nord qui vient du nord o de noroeste. au du nord-est. C'est un viento violento que se había Un levantado. vent très violent. Hermanos míos, muchas veces Mes frères, plusieurs fois, que estamos, como he dicho antes, tenemos problemas. parfois nous avons des problèmes Y se nos levanta muchas situaciones difíciles. et parfois il nous arrive des situations très difficiles. Podemos llamarlo también como ese viento que es Euroclidón. Nous pouvons l'appeler aussi Hérocliton, Que comme se ce vent. levanta, uno no sabe, a veces pierde la esperanza. Parfois nous n'avons plus A veces no d'espoir. cree más. Nous ne savons pas, Como esa gente que estaba con el apóstol Pablo en el barco. comme ces gens qui étaient avec l'apôtre Porque no Paul dans le tenía más bateau, esperanza. ils n'avaient plus l'espoir. Sabía que van a morir o sí o sí. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Pero como he dicho antes, Comme j'ai dit, voy a volver a repetir je vais répéter, que cuando uno tiene la palabra de Dios, si quelqu'un a la parole de Dieu, tiene que estar quieto mientras todos il estamos doit être moviéndose. tranquille. Mientras todos estamos moviéndose alrededor tuyo, Pendant que toutes les choses ne vont pas bien, mientras que todo
todo está moviéndose alrededor tuyo, Quand toutes les choses bougent, tú tienes que quedarte quieto. tu dois être tranquille. Porque tú sabes a quién has creído. Parce que tu sais à qui tu as cru. Alléluia. Porque tú sabes a quién te ha dado la palabra. Parce que tu sais qui t'a donné la parole. Mira, te voy a Regarde. decir algo. Je vais te dire quelque No te chose. metas con alguien que tiene la palabra de Dios encima. Il ne faut pas te mettre avec quelqu'un qui a la parole de Dieu. No te metas con nadie que tiene la palabra Il de ne faut Dios pas encima. provoquer quelqu'un qui a la parole de Dieu. Hoy estamos celebrando 25 Aujourd'hui, años. nous célébrons le 25 Hemos anniversaire. visto de todo. Nous avons vu de toutes Pero había couleurs. una palabra encima Mais de il y avait la parole de Dieu. Anda Kasoa. Alléluia. Me acuerdo una vez, Je me souviens une fois, en medio de esos caos, pendant ce grand chaos, en medio de esos caos, au milieu de ce chaos, antes, avant, Dios me dio una palabra. Dieu m'a donné une parole. Me dijo, Il m'a dit, os he elegido je vous ai y os he choisi declarado digno. et je vous ai déclaré digne. Os he confiado mi evangelio. Je vous ai donné mon évangile. No para complacer a la gente, Vous n'allez pas faire plaisir aux gens, sino a mi Dios. seulement à Dieu, à moi. Aleluya. Alléluia. Aleluya. Y esa palabra Cette parole caminaba con nosotros. marchait avec nous. Caminaba con nosotros. Marchait avec nous. Como Pablo tenía esa Comme palabra. Paul avait cette parole, Pablo se para y dijo, no, tranquilidad. Paul dit, tranquille, Nadie va a perder su vida. personne va mourir. Porque Dios me visitó. Parce que Dieu m'a Porque Dios me visité. visitó. Parce que Dieu m'a Porque Dios me visité. visitó. Parce que Dieu m'a Y me visité. dio esa palabra. Et il m'a donné cette parole. ¿Sabe cuál es el tema de mi mensaje? Tu sais, le thème de mon message, Nadie puede cambiar lo que Dios ha declarado. personne ne peut changer ce que Dieu a fait. Aleluya. Alléluia. Nadie puede cambiar lo que Dios ha declarado. Personne ne peut changer ce que Dieu a déclaré. Te lo voy a decir de otra forma. Je vais te dire d'une autre manière. La muerte no te visitará antes que se cumpla la palabra. Amen. La mort ne peut pas te visiter avant l'accomplissement de la parole. Tienes seguridad de la vida. Tu as la sécurité de la vie. Busca solamente que Dios te entrega una palabra. Cherche Porque si seulement Dios te que entrega una palabra, tienes seguridad de vivir. si tu as la parole, tu as la sécurité de vie. Aunque tienes SIDA, Même si tu as le sida, aunque tienes coronavirus, même si tu as le pero coronavirus, mientras que tienes palabra encima de ti, mais si tu as la parole en toi, la vida se va a hacer sola. la vie va venir. Alléluia. 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 Pablo Paul, pudieron llegar hasta la isla de Malta. il pouvait arriver jusqu'à à Malta. Y también, Et aussi, llegando ahí, quand ils sont arrivés, quería calentarse porque hacía frío. ils voulaient se chauffer parce qu'il faisait froid. Una serpiente salió donde él había ido. Un serpent est sorti de là. Y le picó. Il a piqué. La gente le miraba. Et les gens Le regardaient. decía, ese es un criminal. Et on disait, il est un criminel. Ha huido del mar. Il essaie d'échapper de là. Pero ahora aquí también la justicia de Dios le está Et siguiendo. maintenant, c'est la justice de Dieu qui le Y condamne. la gente le estaba esperando para que muera. Et là, les gens attendaient que Paul puisse mourir. Yo te quiero decir, J'aimerais te dire une chose. si tú esperas la muerte de alguien que tiene una Si palabra, tu attends la mort de quelqu'un qui est la parole de Dieu, te saldrá las canas. tu vas vieillir. Hey, Te saldrá las canas. tu vas vieillir. Tu vas sortir des cheveux blancs. Mientras que estaba mirando, Pendant qu'il regardait decía va a morir. que Paul va mourir. Va a morir. Il va mourir. Pero han visto que Paul no había muerto. Mais ils ont vu que Paul était vivant. Y Pablo puede llegar a Roma. Et Paul pouvait arriver à Rome. Esa es la fidelidad de Dios. C'est la fidélité de Dieu. Esa es la fidelidad de C'est la Dios. fidélité de Dieu. La Biblia dice, La parole dit, Eclesiastés livre d'Ecclésiaste 11, 11, 5. 5. No podemos ver cómo viene el camino, el viento. Nous ne pouvons pas voir comment vient le vent. No podemos ver cómo el niño, los huesos de los bebés se forman dentro del Nous ne vientre pouvons de la pas madre. voir comment croissent les os des Por enfants. eso ignoramos que Dios puede
puede hacer más cosas. Parfois, que no nous sabemos ignorons cómo que ver. Dieu peut faire beaucoup de Te quiero choses. decir para terminar, Et pour conclure, cuando tú tienes una palabra encima de ti, quand tu as la parole de Dieu avec toi, quédate tranquilo. reste tranquille. Tú haz lo que Dios te ha mandado Tu hacer. fais ce que Dieu t'a dit. Aunque la serpiente puede venir a morderte, Même le serpent vient te que la mordre. imagen del diablo C'est l'image du diable. siga creyendo a la palabra. Toi, de Dios. continue à croire à la parole de Dieu. Dios hará. Dieu fera. Termino aquí. J'aimerais terminer. Proverbio 30 dice: Proverbe 30, verset 30 dit, Jesús es el león, Jésus est le lion, el más fuerte, le plus fort. que no recula Il ne recule pas. en medio de un combate. Alléluia. Yo tengo ese león. Moi, j'ai ce lion. ¿Tú lo tienes? Toi, tu es ce lion. ¿Tú tienes ese león? Tu as ce lion avec toi. Jesucristo de Nazaret. Jésus-Christ de Nazareth. Nos ponemos de pie para Nous orar. allons nous lever un peu. Aleluya. Alléluia. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Yo no sé cuál es la tempesta que te ha levantado en tu Je vida. ne sais pas la tempête qui te dérange. Pero si por si acaso no tienes palabra de Dios, Si tu n'as pas la parole de Dieu, palabra revelada, la parole révélée, la gema. le Réma, Si tú no lo tienes, si tu n'as pas la parole, no pasa nada. Aquí hay una palabra de il y Dios. a ici la parole de Dieu. Solamente lee, cree en eso. Seulement lis la Bible Y será para ti et también il como sera gema. pour toi. Yo no sé la situación que tú estás batallando, Je ne sais pas ta situation, je ne connais pas ta situation pero me gustaría orar por ti. et j'aimerais prier pour toi. Solo donde tú estás, Seulement là où tu es, levanta la mano si quieres. lève ta main oración, si tu veux, para ver que la palabra se cumple en tu vida. pour voir que la parole peut s'accomplir en toi. Ese es el primer llamado. C'est le premier appel. El segundo llamado, Le second appel, si alguien que está aquí, si quelqu'un est ici, que no tiene ese león que estamos hablando, il n'a pas ce lion que nous disons que Jésus-Christ, nos da la palabra rema, qui nous donne la parole révélée, aleluya, alléluia, puede decir que yo necesito a ese il peut león. dire j'ai besoin de cette parole. Si alguien está aquí, repito otra vez, Si quelqu'un est ici, je répète, que no conoce a ese Jesús que estamos qu'il n'a hablando, jamais connu Jésus-Christ, que tiene sus batallas, lo pelea solo, il a beaucoup de batailles, il lutte seul, pero Cristo te está diciendo yo puedo pelear por mais ti. Jésus dit je vais lutter pour toi. Solo también puede levantar la Seulement mano, tu lèves ta main, o si no puede acercar, eso sí que puede et acercar tu aquí, peux venir ici para que yo pueda orar por et ti. pour que je puisse prier pour Estoy toi. hablando también a la gente que está en otro local. Je parle aussi à ceux qui sont là-bas de l'autre côté. Los sugiere me puede ayudar. Et les gens qui travaillent Si- ici me peuvent aider. Si ve que alguien que necesita recibir al Señor, Si quelqu'un, il voit que quelqu'un veut recevoir Jésus, que venga aquí, que se acerque qu'il aquí. puisse venir ici. Yo voy a orar por Et él. moi, je vais prier pour lui. Mientras tanto estamos orando Pendant ce temps, nous allons prier por todas las personas que necesitan pour toutes les personnes qui nécessitent a besoin ver Quoi? sus tempestades et lutter contre cette tempête. convirtiéndose en victoria. Et pouvoir gagner la victoire. Levantamos nuestras manos. Nous allons lever nos mains. Santo Dios, Alléluia. te damos muchas gracias. Nous te disons merci Seigneur. Porque tu plan y tú querías que esa palabra salga hoy. Parce que tu as voulu que cette parole sorte Y aujourd'hui. tú has visto las manos de tu pueblo Tu as vu les mains de ton peuple levantado en ese lugar. qui sont levées dans ce Cada lieu. uno de ellos tiene su tempestad. Quelqu'un a ses tempêtes. El viento se ha levantado en Le contra vent de ellos. s'est soulevé. Señor, yo te pido, Seigneur, moi je te en demande, cualquier situación, dans n'importe quelle situation, que extiende tu mano que ta main soit là-bas, y responda que puisse répondre positivamente positivement y dale la victoria et donne la victoire a tu pueblo à ton peuple. en el nombre Au nom que está sobre todos los qui est nombres, au-dessus de tout nom, el nombre de Cristo au Jesús. nom de Christ Jésus. Amén. Amen. Aleluya. Alléluia. Sharakaya so. Alléluia. Yes. Mira, mami. La iglesia, dale fuerte aplauso al Señor por Nous esa allons persona. acclamer pour le Seigneur. ¿Quieres recibir al Señor?
¿Quieres recibir al Señor? Sí, ¿quieres recibirlo? Tu veux recevoir à Jésus? Tú quieres recibir al Señor como tu Señor y Salvador. Para que Cristo venga a vivir en tu vida. Vamos a hacer la oración, ¿vale? Sí. Tú me vas a seguir también, Rosalinda. Acércate aquí. Va a seguir lo que, los dos va a seguir lo que voy a decir, los dos, perdón, ¿vale? Señor Jesús. Vengo delante de ti. Señor, he entendido, Señor, que soy pecador. Soy pecadora. Entonces hoy vengo a ti para que tú perdones todos mis pecados y que tú escribes mi nombre. Tú escribes mi nombre. Escribe mi nombre en el libro de la vida hasta que tú vengas. En el nombre poderoso de Jesús. Rosalinda ha hecho también esa oración. Vale, ahora yo voy a orar por vosotros, ¿vale? Cierra los ojos. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Hoy andan a entregado, Señor, su vida a ti, Señor. Desde ese momento que toma control el Espíritu Santo de sus vidas. Y bendícelo, Señor, para seguirte, Señor, como tú quieres. Gracias, Padre. Sabemos que el Espíritu Santo ahora está en medio de ellos para poder ayudarle a crecer y caminar contigo. Te doy gracias, Padre, en el nombre que está sobre todos los nombres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dame un abrazo. Aleluya. Sin más nada, que el Señor os bendiga. Que el Señor os bendiga. Que Dios vous bénisse. Amén. Amen.